Viva, y como anunciamos, ya está con nosotros el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, a quien ya le damos los buenos días. Pablo, ¿qué tal? Un gusto. Un placer que esté por acá. Gracias por venir. Varios asuntos, una agenda que está muy cargada. Ya vamos a hablar de todo lo que pasó el día domingo en el marco del acto del 1 de mayo. Usted también brindó una conferencia de prensa, hizo allí varios anuncios, pero vamos a arrancar con temas de coyuntura y de actualidad. Hay una cuestión que tiene que ver con Supergas, pero antes me quiero detener por algunas cuestiones que tienen que ver con el puerto, con lo que anunció Montecón, con el anuncio del despido de 150 trabajadores y la reducción además de la plantilla a la mitad, con la mitad del salario. ¿Cuál es la visión del Ministerio de Trabajo sobre este tema? Bueno, ayer hubo una reunión del Comité de Seguimiento de la Situación del Puerto. Allí el sindicato de Montecón planteó esta situación. La empresa todavía no ha tomado esas medidas, hay que decirlo, efectivamente es así. Obviamente, si el sindicato lo planteó es porque algunos planteos están arriba de la mesa. De todas formas, tomamos nota y se está trabajando porque además hay tiempo. Dicen, en la medida que esas decisiones no están tomadas y tenemos por lo menos el mes para trabajar, también está la posibilidad de que haya un número de trabajadores que puedan tener una alternativa laboral dentro del propio puerto. El puerto está en un proceso de crecimiento muy grande, de actividad. Lo que acá está ocurriendo es una redistribución por la vía de los acuerdos que están ocurriendo entre los distintos servicios de transporte marítimo y las empresas que se encargan de los contenedores, que son Montecón y Terminal Cuenca del Plata, y esa modificación en la distribución de los servicios es lo que puede generar esa diferencia. Pero no demos nada por definido. El planteo fue hecho ayer por el sindicato de manera muy obviamente enérgica, porque si efectivamente las decisiones son esas que recién tú mencionabas, obviamente es una afectación importante, pero no está resuelto, está resuelto el tema. Estamos recién iniciando un proceso de diálogo y de negociación y vamos a ver, hoy hay una reunión con TCP, tanto con el sindicato como con la empresa, para ver alternativas. En fin, es un tema que está todavía en proceso. ¿Cuánto tiene que ver esta situación puntual de Montecón con el acuerdo que se hizo con Catón Natí en la terminal? Seguramente tiene algo que ver, aunque este servicio, el que se cambió de proveedor, digamos así, fue resultado de una negociación entre privados, no fue un resultado de ninguna decisión del Poder Ejecutivo, de la Administración Nacional de Puertos. De todas maneras, el telón de fondo es el del acuerdo alcanzado con Catón Natí y la reacción de Montecón. Pero dentro de ese escenario tenemos una ventaja, que es que el puerto está en un proceso muy dinámico de crecimiento, porque ustedes habrán visto los datos de las exportaciones en abril volvieron a crecer y por lo tanto hay cada vez más actividad y eso ayuda a que en ese proceso de reestructura no sea un juego de suma cero, sino que pueda haber oportunidades para todos, ¿no? También otro de los conflictos que volvió a ponerse sobre el tapete esta semana tiene que ver con el Supergas, ¿no? Y la distribución de Supergas. Desde el sindicato de FANCAP, lo tuvimos hoy temprano en MBD Noticias, dice que ellos deslindan responsabilidades si hay un desabastecimiento, porque ellos lo que están haciendo es trabajando en un convenio colectivo, no se sienten amparados y lo que no están haciendo son horas extras, es trabajar a reglamento por lo que fueron contratados. ¿Qué es lo que se puede esperar de eso en un tema complejo? Porque además vienen los fríos y ese tema se tiene que resolver, ¿no? Tenemos un conflicto arriba de la mesa, está claro, entre Federación ANCAP y el directorio de la empresa. Hay una reunión ahora al mediodía en el Ministerio de Trabajo donde vamos a analizar toda la situación y obviamente vamos a trabajar para encontrar algún tipo de solución. Paralelo está el tema del abastecimiento del Supergas, porque ANCAP es el productor del Supergas, y efectivamente por lo que ha dicho la empresa hay alguna dificultad.
Vamos a ver cómo la resuelve ANCAP. Eso no es un problema claro, nuestro, sí. pero sí buscar los caminos para encontrar un entendimiento de un conflicto que ya lleva un tiempo entre el sindicato y la empresa. Va a participar incluso dirigentes del PIT-CNT a nivel nacional, el propio presidente del PIT-CNT va a estar presente también en la reunión, y bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos. Bien, vamos a ver qué ocurre con eso. A propósito del PIT-CNT, bueno, el acto del domingo en el marco del Día de los y las Trabajadoras se realizó, usted estuvo presente allí, el secretario de Presidencia dijo que fue un discurso político e ideologizado. Sí. ¿Coincide con esa visión? Bueno, depende de qué discurso tomemos, pero en realidad hubo un componente ideológico. A ver, es el componente ideológico que sabemos que el PIT-CNT tiene. O sea, uno va al acto, tanto Delgado como quien habla, sabiendo que va a escuchar cosas con las que no está de acuerdo, porque el PIT-CNT se ha posicionado muy claramente en la oposición al gobierno, es una postura que ha tenido desde el principio y que obviamente es un dato de la realidad. Entonces, cuando uno va sabiendo qué cosas vamos a escuchar, básicamente. De todas formas, hubo en el planteo del discurso del presidente del PIT-CNT una serie de propuestas que hay que analizar como corresponde. ¿Qué cosas tomó de esos planteos que fueron más de 6? Entre otras cosas, aumentar el salario mínimo nacional, aumentar la carga de la tarjeta Uruguay Social, extender los jornales solidarios. A ver, todos esos planteos hay que ponerlos arriba de la mesa, analizarlos. Por ejemplo, el reclamo de que haya obra pública para promover la generación de puestos de trabajo, eso está encaminado, eso es parte del plan que tiene el gobierno, del programa de compromisos que tiene y está avanzando en esa dirección. Con respecto a las prestaciones sociales, como dijo bien el presidente cuando anunciamos las medidas relacionadas con los aumentos de salarios públicos y de jubilaciones y pensiones, y con la sugerencia a que en el sector privado se adelanten los ajustes por inflación, hay un trabajo en curso entre el Ministerio de Economía y el MIDES que tiene como foco ese otro conjunto de la población que no está alcanzado por estas medidas que recién mencionaba. O sea, las medidas que anunciamos el 18 de abril eran vinculadas a los trabajadores formales, tanto privados como públicos, y a jubilados y pensionistas. Pero hay todo un sector de la ciudadanía que tiene ingresos vinculados a políticas sociales. Y por lo tanto ahí va a haber también anuncios, aparte de las medidas que ya empezaron a estar vigentes a partir del 1 de enero con la rendición de cuentas, particularmente relacionado con el tema de la primera infancia. Pero sin duda que va a haber otras medidas que las están trabajando ellos. Yo no estoy formando parte de esa discusión o de esa elaboración. Y después, sobre el salario mínimo nacional, yo lo que he dicho es que primero que no, digamos, la evolución del salario mínimo nacional no toca a los salarios del sector privado ni público porque están todos por encima del salario mínimo nacional, lo cual me parece una buena cosa. Igual siempre es una referencia, ¿no? Bueno, y lo que dice el PIT-CNT es que es una referencia sobre todo para el sector informal, y en ese sentido lo que nosotros tenemos que responder es que ha habido aumentos en cada año desde que estamos en el gobierno, ha habido aumentos del 10% el primer año, del 8% el segundo año, que están en línea con la inflación o incluso el del primer año por encima de la inflación. Entonces acá lo que nosotros tenemos que corregir es situaciones en donde los aumentos que se establecieron en enero podían quedar o iban a quedar por debajo de la inflación que se viene acelerando lamentablemente, y conviene decirlo, porque la inflación es un fenómeno que está ocurriendo en el mundo entero. Basta mirar, bueno, la vecina orilla, ni hablemos, los niveles de inflación son siderales, pero en el mundo desarrollado, en el mundo donde las tasas de inflación eran normalmente del 2-3%, estamos viendo 8-9%, estamos hablando de Europa y Estados Unidos, y Uruguay no puede ser la excepción. Entonces, el tema es cómo contenemos eso, claro. Y bueno, y ahí estuvieron las medidas, ¿no? Yo no me quería ir del 1 de mayo por lo siguiente, por la denuncia que subió una madre respecto a la muerte de su hija en el sector forestal.
que la verdad que sorprendió a todos. Además, digo, claro, verla ahí, expresar ese dolor fue tremendo. Y le voy a preguntar en dos sentidos. Primero, porque desde el Ministerio se anunció que se iba a investigar a ver qué es lo que había pasado, si hay algún avance respecto a eso. Pero además lo uno con que también estuvo en la previa del 29 de abril, del 30 de abril, perdón, el Día de los Trabajadores Rurales. Que estuvo acá María Flores, diciendo, y lo ato por lo siguiente, por la dificultad que tienen ellos para denunciar casos concretos en empresas cuando son pocos los trabajadores, cómo ir al medio claro, cómo ir al medio del campo, y bueno, a ver, alguien de ellos tiene que haber denunciado, es decir, cómo se trabaja para situaciones tan específicas y en lugares tan apartados. Sí. A ver, son como dos planos. Son Uno dos es temas, el tema general y otro es el caso específico. Sobre el caso específico, nosotros no habíamos tenido ninguna denuncia de lo ocurrido, tomamos contacto con la empresa va a darnos un informe de todo lo actuado, de acuerdo a los datos que nosotros tenemos, digamos, proporcionados por la empresa y por lo que uno ha revisado a nivel de los medios de comunicación, que alguna cosa apareció en su momento, pero muy posterior. Habría sido un accidente en tiempo de trabajo ocurrido en función de un accidente de tránsito. Pero no nos adelantemos, vamos a esperar el informe, vamos a analizarlo desde la inspección de trabajo. Nosotros estas cosas, si no nos llega una denuncia, es muy difícil enterarse, porque no es que tengamos nosotros una capacidad de tener el radar. No es empresas grandes que tienen un delegado, por ejemplo, como en... Es que es independiente, o sea, lo que ocurre en general cuando hay un accidente de trabajo es que nos llega por algún canal, sea por la propia empresa, sea por el sindicato, sea por la policía, sea por los medios de comunicación, llega, sobre todo cuando es un accidente mortal. Lo cual no quiere decir que haya responsabilidad empresarial, eso es otra cuestión. Todos quedamos muy impactados porque es ver el dolor de una madre por la muerte de su hija, es una cosa que impacta y que duele a todos, ¿no? Evidentemente. En eso estamos, yo creo que en el correr de esta semana este tema va a estar debidamente analizado por la inspección y veremos si corresponden algunas acciones o no. Y el tema más general en el sector rural, cuando nosotros tenemos cualquier tipo de denuncia que nos llega, enseguida vamos y inspeccionamos la empresa, sea en donde sea. Una sola referencia, la trabajadora que falleció en enero, a la que refería su madre, era de un parque eólico, no del sector forestal. Sí, tenés razón, es verdad, me equivoqué yo. Y ella estaba trabajando en el mantenimiento de los molinos, pero no fue en esa actividad que ocurrió el accidente, sino que fue un accidente de tránsito. Claro, pero con respecto, digo, ¿han aumentado, le siguen llegando para inspeccionar en el sector? Lo que llega, nosotros vamos, es así, tanto en el sector forestal como en el sector cítrico, como en el sector granjero. Hemos tenido denuncias, a mí me han llegado personalmente denuncias y enseguida las tramitamos con la inspección y la inspección va. Lo que no tenemos es la capacidad, que nunca lo tuvo el Uruguay, de tener una cobertura permanente. De todas maneras, la inspección incluso hizo hace 10 días un seminario sobre planificación, es decir, no solo debe funcionar a denuncia, sino que tenés que tener un plan que implica llevar adelante inspecciones de oficio. Bien. Y ese plan existe, siempre se puede perfeccionar, pero hay que decir una cosa, que me parece que es muy importante. La Inspección General de Trabajo en el 2020 aumentó la cantidad de empresas inspeccionadas con respecto al 2019, a pesar de la pandemia. Y en el 2021 volvimos a aumentar con respecto al 2020. O sea, la actividad de la inspección se ha incrementado en estos dos años y nuestra idea es seguir mejorando, ¿no? Ministro, nos queda un minuto y le pido brevedad en la respuesta en lo posible. Usted el domingo habló sobre las cifras de desempleo, dijo que estamos incluso a niveles prepandemia. Se lo consultamos a la secretaria de Derechos Humanos del PIT-CNT, Fernanda Aguirre, que estuvo allí también en la oratoria, que tuvo ahí un mano a mano y de vuelta con usted. No, un mano a mano no, bueno, en fue realidad, unilateral, porque yo no podía contestarle. Usted la observó atentamente, bueno, entre otras cosas decía que
dijo cifra. la verdad. Bueno, ella dice que usted no dijo la tampoco verdad. dice con la verdad en el marco de las cifras de desempleo y niveles prepandemia. Yo digo lo que dice... ¿Con qué nos quedamos? A ver, Sí. esta mujer en su discurso atribuyó una frase que yo nunca jamás he Ustedes dicho. perdieron y van a perder de nuevo, eso dijo. Porque nosotros decidimos que así sea, dijo. No, jamás nosotros vamos a hablar así, jamás. Lo que nosotros hicimos fue presentar una pauta para el sector turístico y el sector de los espectáculos hace un año, cuando estaba todo cerrado y cuando las empresas estaban cayendo una atrás de otra y cuando además la cantidad de trabajadores iba disminuyendo de manera muy acentuada, que la pauta para esos sectores iba a ser otra vez un periodo de puente. La pauta que presentaba el gobierno de un año, sí, donde inevitablemente se iba a acentuar la pérdida en relación a los otros trabajadores. Y ella estaba en esa reunión. Dijimos, esta es la pauta que nosotros hacemos porque tenemos la preocupación de que si planteamos una pauta como el resto, lo más probable es que sigamos perdiendo trabajadores, o sea, que se pierdan puestos de trabajo. Y eso al final fue firmado y acordado en el Consejo de Salarios de los distintos grupos. Nunca dijimos, porque nosotros decidimos que así fuera, porque además es jurídicamente imposible, porque los acuerdos en el sector privado los realizan las partes. Nosotros no vamos a meter ese tipo de afirmación. La verdad que fue muy desagradable escucharla, porque no se ajustaba a la verdad. Y tampoco se ajusta a la verdad la crítica que hace sobre los datos de desempleo. Son los datos del INE, no son los datos del Ministerio de Trabajo ni lo que a mí se me antoja. Acá hay un dato de la realidad, que es que la tasa de desempleo en el Uruguay era del 8,9 en el año 2019 y en febrero del 20 llegó al 10,5. Y hoy, desde hace 6 meses, viene constantemente ratificándose 7,5 aproximadamente, promedio. Por lo tanto, bajó el desempleo, porque ahora sí la cantidad de población económicamente activa está en el nivel previo a la pandemia. Por lo tanto, porque uno podría decir, bueno, bajó el desempleo porque se fue mucha gente del mercado de trabajo. Eso ocurrió en el 2020, igual teníamos un desempleo más alto, sí. Ahora tenemos un desempleo más bajo, con una cantidad de trabajadores en el mercado similar. Entonces, bajó el desempleo. No le gusta... ¿Qué le vamos a hacer? Ministro, pero es la realidad. Cortito, más, ¿no? sí, no, ni hablar. Biden va a estar hoy en la reunión con el PIT-CNT, el presidente. Sí. ¿Se espera alguna? ¿Va a haber no, alguna? Perdón, en la reunión por el tema ANCAP. No, bueno, el tema la ANCAP, reunión con el presidente va a estar el presidente solamente. Sí. Estuvimos ¿Anuncios, conversando entonces ayer. ¿No se van a esperar de algo, no? El presidente va a recibir al PIT-CNT, seguramente el PIT-CNT va a ratificar el planteo que se hizo el otro día y bueno, a partir de eso tenemos que analizar. Trabajo. La seguimos, ministro. No, un gusto, en algún momento. ¿Sí? Muchas gracias no? por visitarnos. Bien, Muy y nosotros ahora seguimos.